A ver, jóvenes, buenas noches a todos los que se han conectado. Vamos a comenzar con la segunda sesión de clase. La primera sesión fue lo que es la socialización del sílabus, ¿no? Se les indicó eh, temas que iban a tratar acerca del curso y también lo que es la evaluación, qué evaluación se iba a tomar. Bueno, ya es sabido por ustedes que las clases son virtuales, ¿no? Con respecto a la asistencia, a partir de la otra semana voy a poner la asistencia por el aula virtual, ¿no? Para que ustedes puedan, en lo posible, marcar su asistencia en forma automática en las horas eh, que tiene el curso, ¿no? De 8 a 10 de la noche. Con respecto a la práctica, posiblemente en mitad de semana estaré enviando la primera práctica de laboratorio, ¿no? Las prácticas lo voy a tener a cargo por unas semanas yo, hasta que el ingeniero Maxen, que está un poco delicado de salud, se recupere para que él continúe con las prácticas. Pero por el momento, yo voy a tener a cargo las prácticas del laboratorio. Como van a ser virtuales, no voy a hacer ninguna conexión. Simplemente voy a enviar qué práctica van a hacer, ¿no? Cómo se presenta una práctica y para que ustedes la puedan desarrollar en forma virtual, ¿no? No vamos a asistir al laboratorio. Todas las prácticas se van a desarrollar de manera virtual, ¿no? No voy a hacer ninguna conexión en los horarios que ustedes tienen. Es decir, que si alguien tiene los días, qué sé yo, sábados en la tarde, no es necesario que se conecte. Pero sí, la práctica se va a presentar el fin de semana, o sea, el sábado, hasta las 12 de la noche. La primera práctica. Como les menciono, mañana posiblemente le estaré enviando la guía de la primera práctica y cómo se desarrolla. ¿Ya? Es con respecto a las prácticas. Y los informes también los voy a recibir a través de una carpeta virtual donde usted va a colocar sus informes en formato Word. ¿Ya? La práctica que sea en grupo de, creo que son ustedes 40, ¿no? En grupo de 5. ¿Ya? Cualquier información o duda, al final les voy a activar sus audios para que me informen. ¿Ya? O en todo caso, ahí tienen una delegada para que le avisen y me avisen. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar esta primera sesión viendo lo que son vectores, ¿no? ¿Qué es un vector? Eh, ¿Para qué sirve? ¿No? ¿Cómo podemos desarrollar un problema con respecto a vectores? Entonces aquí dice que el objetivo acá es, de este tema de vectores, es mostrar cómo se suman las fuerzas y cómo se obtienen sus componentes con la ley del paralelogramo, ¿no? Expresar una fuerza y su posición en forma de un vector cartesiano y aplicar cómo se determina la magnitud y la dirección del vector. Presentar el producto punto a fin de determinar el ángulo entre dos vectores o la proyección sobre otro. Entonces vamos a ver estos conceptos, qué es un escalar y qué es un vector, ¿no? Cuando se habla de escalar, se habla de un número. Un escalar es un número, ¿ya? Dice aquí el concepto. Un escalar es cualquier cantidad física positiva o negativa que se puede especificar mediante su magnitud, ¿no? Cuando te habla de magnitud, ¿no? Te habla del valor que toma ese escalar, ¿no? Por ejemplo, si tú vas al mercado y quieres comprar 2 kilos de yuca, ¿no? Simplemente la cantidad numérica o la magnitud será el número 2, ¿no? Con la unidad de kilogramo, ¿no? 2 kilogramos. Asimismo, esta unidad de kilogramo
tiene su equivalencia, ¿no? Su equivalencia. 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, ¿no? A 1000 gramos. Quiere decir que en 2 kilogramos hay 2000 gramos. Listo. Entonces, ese es un escalar, ¿no? Un escalar solamente necesita su magnitud y su unidad de medida, ¿no? Así como hay escalares, también tenemos los vectores, o generalmente llamado simplemente vector, ¿no? Un vector dice que es una cantidad física que requiere tanto de magnitud como de dirección para su descripción completa. El vector, su representación, lo ves acá en la figura. Esta información te lo voy a compartir después, así que no te preocupes en copiar. Mira, esta es la representación de un vector, una flechita, ¿no? Que me indica la dirección, que es el ángulo que forma con el eje X, ¿no? La magnitud es cuánto mide ese vector, y el sentido es hacia dónde está apuntando. En este caso está apuntando hacia arriba. Una magnitud conocida por ustedes es, por ejemplo, la velocidad, ¿no? La velocidad de un determinado cuerpo. Su velocidad. Entonces, el vector velocidad es una magnitud vectorial. Que yo puedo decir, este cuerpo tiene una velocidad de 20 metros sobre segundo. Y está dirigido hacia la derecha, ¿no? Para decir eso en forma de vector, el i, que es un vector unitario, ¿no? Me indica que está moviéndose a la derecha. Es una simbología, ¿no? De los vectores, que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Entonces, este ya es una magnitud vectorial, ¿no? Porque ya me está indicando, aparte que tiene una magnitud, que en este caso sería 20, también tiene una dirección, ¿no? Porque puede ser que la velocidad esté a la derecha, o puede ser que la velocidad esté a la izquierda. O sea, necesita dirección. Cuando una magnitud necesita dirección, a esa magnitud se le llama una magnitud vectorial. Y así tenemos diferentes magnitudes. En este caso, por ejemplo, tenemos otra magnitud vectorial, el peso, ¿no? El peso de un determinado cuerpo. Es otra magnitud vectorial. La fuerza también es otra magnitud vectorial, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se representa? Ya sabemos las partes que tiene un vector mediante una flecha, ¿no? Tiene una magnitud, sentido y tiene una dirección. Lo que vamos a ver acá es cómo hallar cómo hallar su magnitud, cómo hallar su dirección de ese vector. Ahora, para representar un vector, en algunos libros vas a encontrar de esta forma la simbología. Bueno, aquí se lee, por ejemplo, vector A, ¿no? Pero en esta copia, cuando tú ves de negrito, es lo mismo, ¿no?
Esta simbología es lo mismo. Esta simbología es lo mismo. Vector A, y este también significa vector A, ¿no? Te digo, va a depender del texto que tú utilices. No les he pedido un texto específico, pero cualquier libro que diga Física 1 es bueno para poder comprender este curso. Muy bien. Operaciones con vectores, ¿no? Operaciones con vectores. Los vectores se pueden sumar, ¿no? Como ves acá, suma de vectores, se pueden sumar. También se pueden restar, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, dos vectores A y B, ¿no? A y B. El vector suma es un vector que está entre estos dos, ¿no? Aquí lo ves. Este vector R es el vector suma. Este vector suma aquí es igual a A más B. A eso se le llama la ley del paralelogramo, ¿no? La ley del paralelogramo. ¿Por qué se llama paralelogramo? Porque se forma esa figura, ¿no? Llamada paralelogramo. Aquí vemos esta figura. Inclusive los vectores también se pueden trasladar. Tú puedes trasladar este vector B, ¿no? Aquí, ¿no? En esa posición. Entonces dices A más B es igual a R, ¿no? Y ves que los vectores están uno a continuación de otro, ¿no? El paralelogramo, esta ley solamente se aplica cuando son dos vectores, ¿no? Pero si tuvieras una serie de vectores, voy a poner en este sentido, yo voy a poner con flechita mis vectores. Te voy a poner vector A, vector B, vector C y vector D. Entonces, ¿cómo hallaría la suma yo? Primero, uniría todos los vectores, uno a continuación de otro. Entonces, yo los uno en la misma posición en que están. Por ejemplo, este es el A, el B está el B está en este sentido, ¿está? El C está por acá, el D tiene esta posición, ¿no? Entonces ya están los vectores uno a continuación de otro. A, B, B, C y D, ¿no? Entonces el vector suma es el vector que parte desde el inicio de este primer vector y finaliza acá, donde termina el último. Es el vector suma. Y a eso se le llama R, ¿no? Entonces R va a ser igual a la suma de A más B más C más D. ¿Está? Ese vector, el vector suma. A más B más C más D, ¿no? Entonces, aquí ya no es una ley del paralelogramo, ¿no? Hay otras propiedades que más adelante la vamos a conocer para poder hallar el vector suma. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, acá está lo que te mencionaba, ¿no? Los vectores se pueden trasladar de tal manera que uno debe estar a continuación de otro. Y formas un triángulo, puede formar un triángulo. No solamente en la parte superior, inclusive acá puede formar un triángulo, está en la parte inferior, ¿no? De esta forma, B y A. Pero la regla es que los vectores estén uno a continuación de otro. No importa si el primero va B
o va a. Entonces, el sentido de los vectores aquí importa, ¿no? También tenemos vectores que son, se puede decir, paralelos. Aquí simplemente lo que se hace es la resultante, dice acá, A y B son paralelos, también se le llama colineales, es decir, ambos tienen la misma línea de acción. La ley del paralelogramo se reduce a la suma algebraica, suma escalar. Entonces aquí la suma de estos dos vectores es simplemente A más B. Acá es diferente, ¿ya? Acá es diferente. No te olvides que esta es una suma vectorial, ¿no? Una suma vectorial. Más adelante, ya con valor numérico, lo vamos a comprender un poco mejor. Así como hay una suma, también hay una diferencia de vectores, ¿no? A menos B. Por ejemplo, acá como yo represento la diferencia. Para representar la diferencia, aquí tengo los vectores. Date cuenta que tengo el vector A y el vector B, ¿no? El vector A permanece en su misma posición y el vector B lo que ha pasado ha cambiado de sentido. Al cambiar de sentido, si era B, ahora es menos B. Es menos B y su resultante, bueno, como puedes observar, está en sentido contrario. Entonces, si yo formo un triángulo, ¿no? Este A quedaría en esta posición y este B subiría en forma paralela, ¿no? En otras palabras, este B se ha subido acá para formar una figura triangular de vectores. Ahí tenemos. Y la diferencia en este caso sería A menos B. Aquí vemos los vectores, en este caso el vector fuerza. Aquí vemos una figura de una cadena que está soportada por dos cadenas adicionales, ¿no? Y cada uno ejerce una determinada fuerza. Queremos ver una aplicación de esto, ¿no? Sobre todo los problemas para que puedas comprender. Acá dice el procedimiento del paralelogramo. También hay que saber algo de matemáticas, como ves acá, la ley de los cosenos y la ley de los la ley de los senos. La ley del coseno, de los cosenos es para hallar, ¿no? Si recordamos, para hallar un lado, ¿no? Yo tengo un triángulo, tengo tres ángulos y tengo tres lados. Para hallar un lado, ¿no? Si aplicamos la ley de cosenos, este lado, la medida de este lado, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble de la multiplicación de ambos por el coseno del ángulo que está frente a ese lado que quiero hallar. En este caso, el ángulo C. Ahora, vamos a suponer que yo quiero hallar este B. Entonces, aplico la ley de cosenos. B va a ser igual a la raíz cuadrada de los otros dos lados. En este caso, A y C, ¿no? A cuadrado más C cuadrado menos 2 veces la multiplicación de ambos, A por C, y el ángulo que está frente a B. En este caso, coseno de B. ¿No? Esa es la ley de los cosenos. Y la ley de los senos también es una proporción entre el lado y el ángulo. Por ejemplo, acá yo puedo decir A sobre el seno de este ángulo, ¿no? Lo tengo. El otro lado, B sobre el seno del ángulo que está mirándolo a B, seno de B. Y por último, C sobre el seno de C. Ahí tengo la ley de los senos. Esa teoría matemática que tiene que ver con la trigonometría, vamos a aplicar en los problemas. ¿Ya? Vamos a analizar un problema de este tipo, ¿no? Paso por paso.
Voy a copiar esto y vamos a analizar, ¿ya? Vamos a analizar este ejemplo 2.1. Aquí está. El ejemplo 2.1, ¿qué se ha hecho? No, está solucionado, ¿no? Cosa que quiero explicar. ¿Qué procedimiento ha utilizado? Que tiene que ver con, en este caso, eh, resultante, magnitud de un vector. Ponerlo acá. Un momento. Ya miren. Dice, el problema dice lo siguiente. La armella roscada se refiere a esta especie de tuerca, ¿no? De la figura 2.1a. Está sometida a dos fuerzas, F1 y F2. Bueno, aquí vemos dos fuerzas. F1 que mide 100 newton y F2 que mide 150 newton. Determine la magnitud y la dirección de la resultante. O sea, cuando te hablan de resultante, te hablan de cuánto vale de estos dos vectores. Supuestamente, hagamos un ejemplo real, ¿no? Yo tengo una caja, ¿no? Una caja y dos personas están jalando esa caja con fuerzas de 100 y otra fuerza de 50. Ahora, se establece que si los vectores están inclinados, yo te puedo decir, a ver, si ambos están jalando una caja de 100 y 50, te puedo pedir, ¿con cuánta fuerza jalan ambos? O cuál sería la fuerza total, la magnitud de la fuerza total. Tú me dirías, bueno, como una es de 100 y la otra es de 50, el total o la fuerza total sería 150, lo cual esto es falso. Ya, esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque estas fuerzas tienen cierta inclinación. Si las fuerzas hubieran estado, como dice la teoría, en forma horizontal, ¿no? En forma horizontal, una de 100 y otra de 50, ahí sí tu respuesta sí sería verdadera. ¿Ya? Sería tu respuesta 150, porque ahí no forman ningún ángulo, ¿no? Su ángulo es 0. ¿No? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Aquí, eso es lo que yo pretendo que comprendas, ¿no? Que comprendas cómo calcular en este caso. Cuando me hablan de magnitud, me dicen, en otras palabras, me está diciendo, ¿sabes qué? De estas dos fuerzas, ¿cuál es la total? La total que se le está aplicando a este cuerpo. ¿Qué dirección tiene? O sea, ¿qué ángulo forma? ¿No? Y cuando se refiere a la fuerza resultante, es el total. La fuerza resultante viene a ser el total de estos dos. Y vamos a aplicar el procedimiento siguiente. Con la ley del paralelogramo. No te olvides, la teoría dice, la ley del paralelogramo se aplica solamente
cuando existen dos fuerzas. Para hallar la resultante, cuando existen dos fuerzas, se aplica la ley del paralelogramo. Entonces ahí lo puedo aplicar, como dice la teoría, la ley del paralelogramo. ¿Qué es la ley del paralelogramo? Formar un paralelogramo, pues, ¿no? Un paralelogramo, según la geometría, tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma, ¿no? Ahí está, más o menos, ¿no? Estos lados son paralelos y estos lados también son paralelos, ¿no? Ese es un paralelogramo. Entonces hay que formar un paralelogramo teniendo como lados estos vectores, ¿no? Entonces para formar un paralelogramo lo que tú haces simplemente es lo siguiente, ¿no? Trazas una paralela a este primer vector, ya sea F1 a F2. Voy a trazar una paralela acá que tenga el mismo tamaño, pueden por ahí quizás, ¿no? Y una paralela a este vector F1. ¿Está? Un poquito más grande quizás. Ahí está. Ya tracé el paralelogramo. ¿Ya? Teniendo en cuenta, como te digo, para trazar el paralelogramo, trazas una línea paralela al primer vector y otra línea paralela al otro vector. De tal manera que se forma el paralelogramo como estás viendo acá en la figura. ¿Ya? Ahí está. La resultante. ¿No? ¿Qué es la resultante? Como dice la teoría, la resultante debe estar entre esas dos fuerzas. Entre esas dos fuerzas debe estar la resultante. Esa sería la resultante. Lo puede llamar F resultante con una flechita acá. O simplemente como ves en la figura, F de R de color negrito, ¿no? Que es un vector. No te olvides. Ahora, esa me piden hallar cuánto vale su magnitud. O sea, en otras palabras, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide esto? Ese vector. Tú dirías, una forma también es tomar una regla y medirlo, pues, ¿no? Tomas una regla y lo mides, ¿no? Eso se llama método gráfico, medir, ¿no? Pero quizás no te salga tan exacto porque ahí tienes que aplicar las escalas, ¿no? Una serie de escalas para que te pueda salir un valor exacto. Un momento. Entonces nosotros no queremos aplicar ese método gráfico, queremos aplicar el método trigonométrico, ¿no? Utilizando lo que es las leyes tanto del seno como del coseno, ¿ya? Entonces ya te dije cómo se forma la figura, acá lo tenemos, la figura formada. Ahora, según la figura tenemos dos ángulos a ambos lados, ¿ve? Tengo un ángulo de 10 y un ángulo de 15. Un ángulo de 15. Un ángulo de 15. Nosotros sabemos que como vemos acá, este es 90 grados, es una línea horizontal o son los ejes, ¿no? Eso en matemática lo has visto. Como te digo, uno de los requisitos para este curso es que sepas tu matemática, ¿no? Al menos. Los ejes coordenados, ¿no? El eje X, ¿no? El eje horizontal y el eje Y. Y lógicamente este ángulo es 90 grados. Ya 90 grados. Ya, ese ángulo es 90 grados. Muy bien. Entonces en la figura vemos, aquí tengo un ángulo de 10
Un ángulo de 15 sería 25, ¿no? 25 para que sea 90, lógicamente el ángulo que hay entre estos dos vectores es 65, que es lo que está, se está haciendo en este espacio, ¿no? Se está señalando. Entonces el ángulo entre los dos vectores es 65. Ya sabes por qué, ¿no? Muy bien. Tiene un ángulo de 65. Como es paralelogramo, el paralelogramo tiene la propiedad que el ángulo que ves aquí es el mismo que está acá. Es lo mismo. Si este vale 10, el de acá que está frente mide 10. Entonces, como ya hay este ángulo que mide 65, el que está al frente también va a medir 65. Muy bien. ¿Qué más se sabe del paralelogramo? Que la suma de todo debe sumar 360. Como ya tengo 65 más 65, ¿no? Sería 130, ¿no? 130. Para 360 le faltaría 230, ¿no? Le faltaría 230 grados. Estos 230 grados, como estos ángulos son iguales, debe repartirse la misma cantidad. Pues para repartirse 230 lo divido simplemente entre 2. Cada uno de estos lados mediría 115 grados, como lo ves en la figura. O simplemente haces esta operación como ves acá, 360 menos 2 por 65 y lo divides entre 2, que es lo mismo. Sale 115. Pero más rápido es razonable, ¿no? Simplemente yo digo, ¿cuánto le falta? A 130 le falta 230. Esos 230 debe repartirse en partes iguales a ambos ángulos. Entonces ya lo hallé que es 115. Hasta ahí vemos que la figura están con esos valores. ¿Qué más? Otra cosa, hay que identificar qué son estos números, ¿no? ¿Qué son estos números? Estos números que ves acá son las magnitudes de estas fuerzas. Las magnitudes de las fuerzas. ¿Qué quiere decir la magnitud? Lo que mide esta fuerza. ¿Cuánto mide? Esta fuerza mide 100 y esta fuerza mide 150. Como te digo, el procedimiento no es sumar, ¿no? Para hallar el total o la fuerza resultante. Hay cierto procedimiento como estás observando. Ya. Entonces hemos completado la figura. Ahora nos vamos a hacer lo siguiente. Formamos un triángulo. De este paralelogramo formamos un triángulo. Tienes dos formas de formar un triángulo. Que este vector lo lleves a este lado, ¿no? Entonces, si lo llevarías, formarías un triángulo de esta forma. O la otra posibilidad, que este vector más grande lo lleves a este lado. Y también formas un triángulo. Cualquiera de las dos posibilidades va a dar lo mismo. Si seguimos las indicaciones de la solución de este problema, vemos que lo que se ha hecho que este vector que tiene mayor magnitud se ha pasado a este lado, al lado derecho se puede decir, al lado derecho. Muy bien, se ha pasado al lado derecho, que tiene una medida de 150. Ahora si hay un triángulo acá, lo voy a sacar aparte para que lo puedas comprender. Tenemos este triángulo. Es un triángulo vectorial. Ya, entonces, esto mide 100, ¿no? Esto mide 100. Este mide 150. Y esto no sé cuánto mide. Es la F resultante. F resultante. Este ángulo lo sé que mide 150.
15 grados. Entonces aquí vamos a aplicar la ley de los cosenos. ¿Cómo hallo este lado? Este lado, ¿cómo lo hallo? Según la ley de los cosenos, nos dice este lado desconocido, ¿no? Este lado desconocido es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de ambos, o sea, de 100 al cuadrado más 150 al cuadrado más 150 al cuadrado, no me va a alcanzar acá, más, perdón, menos, dos veces la multiplicación de ambos, 100 por 50, por el coseno entre esos dos vectores. En este caso sería 115. 115. Bueno, aquí nos quedaría 100 al cuadrado y aquí vemos la fórmula, porque estoy explicando, está acá. Aquí está. 100 al cuadrado es 10.000. 150 al cuadrado es 22.500. Menos dos veces 100 por 150 por el coseno de 115. Bueno, coseno de 115 es menos 0.4226 multiplicado por 2 por 100 por 150, 30.000. Bueno, le saca la raíz cuadrada. Hay que tener una calculadora, como te mencioné. Nos va a quedar 213. Como ves, la resultante, la magnitud de la resultante, no era 250, ¿no? 250, sino era 213. Entonces, ese es el procedimiento correcto para hallar la magnitud de la resultante. O sea, el vector resultante, que es esto de color azul. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide ese vector? Según la ley de los cosenos, mide 203. ¿Qué se ha hecho? Primero se ha formado el paralelogramo, se han hallado los ángulos. Una vez que has formado ese paralelogramo, se ha formado un triángulo y se aplicó la ley de los cosenos. ¿Pero qué más me piden a mí? Me piden el ángulo o la dirección que forma ese vector resultante. ¿A qué se refiere eso? Si nosotros nos vamos a lo que habíamos mencionado del libro de esta información, ¿a qué se refería con la dirección? La dirección es el ángulo. Entonces tú tienes el vector, ese es el vector. Y cuando te hablan de dirección, te hablan el ángulo que forma ese vector con respecto al eje X, positivo. Ese ángulo va en sentido contrario de las manecillas de un reloj, se dice, medido desde el eje X positivo. O también comúnmente se le conoce como sentido antihorario. Entonces a mí me piden la dirección de la resultante, ¿no? Entonces yo ya tengo la resultante. Ya tengo. Entonces lo que voy a hallar es el ángulo. ¿Qué ángulo voy a hallar? El ángulo que forma esa resultante con el eje X, ¿no? Con el semieje X positivo, ¿no? Está. Voy a hallar ese ángulo. Entonces, esta resultante ya lo sé cuánto vale. ¿No? Muy bien. Nos vamos al problema. Y vamos a ver qué se ha hecho. ¿Está? Aquí estás observando, aquí en la figura quizás
No lo puedes ver bien, pero te lo voy a poner en esta parte. Este es el eje. Esta es la resultante. Esa es la resultante. Y este es el ángulo. El ángulo. En este caso se le está llamando el ángulo phi. Entonces aquí la dirección, el ángulo phi. Y aquí lo ves en la figura. Ese es lo que se va a hallar. Ese ángulo es lo que se va a hallar. ¿Cuánto vale ese ángulo phi? Entonces, para hallar el ángulo phi, ese ángulo phi es la suma, como puedes observar aquí, es la suma de dos ángulos, ¿no? Son un ángulo de 15, que el problema me lo da, y este ángulo teta, ¿no? Que está entre el vector de magnitud 100 y la resultante, o sea, este. El phi, entonces, según la figura, este ángulo phi es 15 grados más teta. Que hay un poco que saber un poco, como te mencionaba, de matemática básica, ¿no? Esta es matemática que lo has visto quizás en tu centro educativo, pero si te olvidaste, hay que revisar la geometría un poco, ¿no? Ahí está. Tita es 15 más, perdón, phi es 15 más teta. Ahora, ¿cómo hallamos teta? Primero tenemos que hallar teta, ¿no? Si no, no podemos hallar esta dirección. Según la figura, ¿no? Teta lo podemos hallar del triángulo. De este triángulo. De este triángulo. Podemos hallar el valor de teta. Aplicando la ley de los senos, ¿no? La ley de los senos. Aquí podemos decir, por ejemplo, 150, aquí lo vemos, 150, sobre el seno del ángulo que está observándolo. En este caso, seno de teta. ¿Está? Para el otro lado, ¿no? F de R. Pero F de R ya lo sé cuánto vale, ¿no? Vale 212.6. F de R. Entre el seno del ángulo que está mirándolo. El seno del ángulo que está mirándolo es 115. Despejamos el seno de teta. Seno de teta sería 150 por seno de 15, porque esto pasa a multiplicar, entre 216. Nos queda, en este caso, el ángulo es 39.8 grados, ¿no? Bueno, si lo comprobamos con una calculadora, vamos a comprobarlo con una calculadora para ver si es cierto, ¿no? A ver si es cierto, ¿no? Aquí nosotros multiplicamos 150 por seno de 115 entre 212.6. Nos queda 0.639, 0.639. Ahora, ese no es el ángulo, ¿no? Esa es la función seno. Esa es la función seno. Aquí voy a ponerlo. Entonces, la función seno de teta nos ha quedado 0.639. Ahora yo no quiero la función seno, yo quiero el ángulo teta. Para el ángulo teta sería seno a la menos 1 de este valor, ¿no? Seno a la menos 1 de 0.639.
¿no? Y si ponemos esto en la calculadora, ¿no? Eso lo vamos a poner en la calculadora, seno a la menos 1 de 0.639. Entonces sería TIF seno a la menos 1 de 0.639. Y nos queda 39.7, ¿no? Que acá se le ha colocado 39.8, ¿no? Que no varía mucho, ¿no? Quizás porque se toma más decimales. Entonces ya tengo el ángulo teta. Una vez que tengo el ángulo teta, y ya puedo hallar el ángulo phi, la dirección, que es todo este ángulo, ¿no? Entonces la dirección sería 15 más teta, ¿no? O sea, 15 más 39.8, 54 puntos. Y ese sería el procedimiento para poder determinar la magnitud solamente de dos vectores utilizando el método del paralelogramo, ¿no? Y basándonos en la ley de los cosenos y la ley de los senos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos acá? Ahora, ¿qué pasaría si hay más vectores, no? Porque esa ley solamente me dice, me permite determinar dos vectores. Vamos a ver. Aquí también hay más problemas, ¿no? Para que puedas observar. Algunos de ellos te los voy a poner para que practiques, ¿no? Si deseas. Ahora, ¿qué pasaría si a mí me piden calcular ya no la resultante de dos vectores, sino de 3 o de 4 vectores? Ya no podría aplicar esa ley del paralelogramo, ¿no? O la ley de los cosenos y de los senos, ¿no? Porque esa ley solamente es aplicable para dos. Y imagínense que tengo tres. Entonces, aquí vamos a aplicar el procedimiento de las componentes de un vector. Las componentes de un vector. Entonces, jóvenes, vamos a continuar con esta segunda parte de lo que es cómo calcular la magnitud de un conjunto de vectores, ¿no? Para eso, tenemos que saber lo que es una suma de un sistema de fuerzas, ¿no? Aquí el vector se le está considerando como si fuera una fuerza, ¿no? Que es el vector muy utilizado en algunos experimentos de la física, ¿no? La fuerza. Entonces vemos que todo vector tiene en el plano cartesiano, cuando se habla del plano cartesiano, se habla de lo que te estoy mostrando, ¿no? Lo que te había mencionado antes, ¿no? Este es el plano cartesiano, que está compuesto por el eje X, ¿no? Y el eje Y. Hacia este lado, bueno, está el menos X, hacia abajo está el menos Y, ¿no? Este es el plano cartesiano, el plano de dos dimensiones. Ese se le llama R2, ¿no? Porque también tenemos el plano de tres dimensiones, ¿no? Para que vayas teniendo un poco de una idea, el plano de tres dimensiones es lo que te estoy mostrando. Ya no son 2X, sino son 3X, Y y Z. Es el plano de tres dimensiones. Muy bien, entonces nosotros vamos a hacer la descomposición, se llama, ¿no?
mediante el plano de 2 dimensiones. ¿Qué quiere decir descomponer un vector? Descomponer un vector. Descomponer un vector quiere decir lo siguiente. Mira, voy a hacer un ejemplo básico acá. Tengo mi plano cartesiano, ¿no? Y tengo un cuerpo que se ha movido desde este punto, o se está moviendo en ese sentido. ¿Qué lo puedo representar con un vector? Ha hecho ese movimiento. Ahí está. Ahora, cuando se habla de componentes, ¿no? Ese mismo movimiento se puede realizar, ¿no? Pero siguiendo, en este caso, las componentes o las direcciones de los ejes coordenados, ¿no? Entonces tú puedes decir, para moverme de este punto hasta el otro punto, el otro extremo, yo puedo continuar utilizando este camino, ¿no? Esta dirección, que es la dirección horizontal del eje X, ¿no? Llegué aquí. Y vertical. Aquí está. A eso se le llama componentes. O sea, en vez de moverte inclinadamente, puedes moverte siguiendo las direcciones rectangulares, ¿no? El X y el Y. No necesariamente en este primer cuadrante, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, voy a poner acá un vector, puedes estar movilizándote en este sentido. Entonces, ahora digo, te pregunto, ¿cuáles serían las componentes, no? Siempre se parte del origen. Entonces, para llegar a ese extremo, me voy hacia la izquierda, porque no te vas a ir a la derecha, hacia la izquierda y después bajo, ¿no? Una horizontal y una vertical, pero hacia la horizontal negativa, porque está al lado negativo, y la vertical también negativo, porque está hacia abajo. Entonces, y así sucesivamente, yo puedo estar en diferentes direcciones, pero tengo que seguir las direcciones rectangulares, ¿no? Para poder hallar las componentes, ¿no? A lo que está de azul, a lo que te he puesto de azul, se le llama componentes. Eso es lo que trata de decirte este tema. Todo vector tiene componentes. Aquí vemos, por ejemplo, el vector F. Este vector F tiene dos componentes. Una en X, ¿no? Y una componente en X y una componente en Y. Esta componente en Y la puedes escribir en este lado, o también, como puedes ver, se puede colocar en este lado. Entonces, a eso se le llama. Ahora, ¿cómo lo hallas, no? Aquí también entra el concepto de trigonometría. Primero vamos a recordar un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Si yo tengo este ángulo y tengo la hipotenusa, ¿cómo hallaría este lado X y cómo hallaría este lado Y, no? Entonces, para hallar ese X o ese Y, vamos a utilizar dos funciones trigonométricas o dos razones, el seno y el coseno. Por ejemplo, si yo divido X
sobre H, ¿no? Sobre hipotenusa, la división de X sobre H, a veces le llama coseno. Coseno en este caso de teta, pues, ¿no? De tal manera que X va a ser igual a H por coseno de teta. O sea, el cateto, este cateto que está opuesto, un cateto opuesto va a ser igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Ahora, para hallar el valor de Y entre H ya no va a ser coseno, sino seno. Seno de teta. De tal manera que aquí nos va a quedar Y igual H seno de teta. Entonces, el lado vertical va a ser la hipotenusa multiplicada por el seno del ángulo que está al frente, ¿no? Eso es lo que nos dice la teoría de razones trigonométricas, ¿no? Es decir, como te digo, siempre hay que saber matemáticas, no vas a comprender nada. Lamentablemente así es el curso, ¿no? Hay que tener conocimientos fuertes en matemáticas. Ahora, pero ya te hice recordar esta parte, ¿no? Entonces, ¿cómo hallaría f de x? Pues f de x, como ves acá, esta es la magnitud. F de x va a ser igual a la hipotenusa, en este caso, la hipotenusa mide f, que es la magnitud de este vector, f, por el coseno del ángulo. La misma teoría, ¿no? Como hemos hecho acá, ¿ve? La horizontal mide la hipotenusa por el coseno del ángulo. Y la vertical va a medir, en este caso, aquí a falta poner, ¿no? Aquí un pequeño error, va a ser la hipotenusa por el seno del ángulo, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que son las componentes de un vector. Las componentes de un vector. Las componentes de un vector. Ya. Ahora, ¿cómo la representamos en forma vectorial cartesiana, ¿no? Una cosa es las componentes, ¿no? Componentes de un vector. Y lo otro es representar el vector utilizando esas componentes. Y aquí vemos, ¿ve? El vector f tiene dos componentes. Ahora, ese vector f se representa de la siguiente manera, ¿no? Componente en x por y, que me indica ahí, está en la dirección x. Componente en y por j, que me indica que está en la dirección del eje y o dirección vertical. Esta es la representación vectorial cartesiana, ¿no? Que en algunos textos lo vas a notar, lo vas a ver así, ¿no? Como una flechita. Entonces el vector f es igual a su componente en x por y más su componente en y por j. Así también le puedes poner o simplemente y j, ¿no? Muy bien. Y así no necesariamente vas a tener dos vectores, puedes tener 3, 4, 5 y hallar sus componentes. Bueno, aquí tenemos la simbología, pero vamos a explicarlo a través de un problema. Bueno, una vez que vamos a hallar las componentes en X, aquí esta ecuación es importante, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Para determinar la resultante. La resultante dice que va a estar compuesta por todas las componentes en X y todas las componentes en Y. Y vemos, suma de componentes en X, este que parece una M, sumatoria, suma de componentes.
Una vez que tengo ya las componentes en X, las componentes en Y, la resultante va a ser la raíz cuadrada, porque aquí se aplica el teorema de Pitágoras, pues, ¿no? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Como estos son los catetos, entonces la resultante va a ser la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Y la dirección, que es el ángulo, simplemente va a ser de hallar este ángulo, ¿no? Como yo sé que esto es f de y, si yo divido tangente de teta es igual a f cateto opuesto, ¿no? Entre cateto adyacente. Despejo acá teta va a ser igual a tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X. ¿No? Es lo que estás observando acá, ¿no? Tangente a la menos 1 va a ser igual a la división de la componente en Y entre la componente en X, sacándole valor absoluto. Vamos a ver un problema de este tipo, ¿no? De descomposición vectorial. Aquí vemos un problema, este problema. De los muchos que hay, ¿no? Este problema. Muy bien, mira. Vamos a copiarlo y este problema está propuesto. Y vamos a desarrollar. La pregunta es, determine la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Bueno, ahí vemos un tornillo y ese tornillo tiene tres fuerzas. Una de 300, una de magnitud 300, una de magnitud 400 y una de magnitud 250. Entonces, mira, entonces vamos a aplicar el procedimiento de las componentes, ¿ya? Entonces, ¿cuál es este procedimiento? Procedimiento de las componentes. Vamos a, primeramente, a trazar los ejes coordenados, ¿no? En la figura, vamos a trazar los ejes coordenados. Que ahí está, pero para que se note mejor, está. Estos son los ejes coordenados. Los prolonga si quieres. Ahí están los ejes coordenados. El eje X y el eje Y. Y ves cuántos vectores tienen componentes, ¿no? En este caso, los vectores que van a tener componentes son aquellos que se encuentran inclinados, porque este vector de 300 se encuentra en el mismo eje, solamente tiene componente en X. ¿Eso qué quiere decir?
quiere decir lo siguiente. Vamos a hacer acá a ver si hay un cuadro. No hay un cuadro. Entonces yo voy a hallar primeramente las componentes de los vectores de 400 y de 500. Pues ya te señalé cómo lo puedes hallar. Eh, a ver, está bien eso. Ponenlo rojo, a ver. Entonces aquí voy a hallar las componentes del vector 400, ¿no? ¿Está? Por ahí, por lo menos. Y hacia arriba. Están las componentes. Las dos componentes. Y tengo que saber cuánto vale, ¿no? ¿Cuánto vale? Listo. Según lo que hemos visto en la teoría, la componente horizontal sería 400 coseno de 30. La componente vertical sería 400, ¿no? O sea, esto funciona como si fuera la hipotenusa por el seno de 30. Está. Y lo puedes determinar con una calculadora, ¿no? Yo lo voy a dejar ahí primero. Ahora vamos a hallar las componentes de este vector de 250, ¿no? Entonces, como están para el lado izquierdo, sus componentes serían, bueno, con el color verde. Sería para este lado, por aquí por lo menos, y para acá. Ahora hallo sus valores. Esto sería 250 por el ángulo, ¿no? Tú dirás, no está el ángulo. Sí, el ángulo sí está, acá te lo han puesto pequeño, un triángulo. ¿Qué ángulo sería? Es un ángulo conocido. 3, 4 y 5. 37 grados. Te digo, hay que revisar un poco de tus ángulos y triángulos. 37 grados. Entonces, esta figurita que ves acá, con estas medidas, con este triangulito pequeño, es para que tú determines el ángulo, ¿no? 3, 4 y 5 es un ángulo conocido, que es 37 grados. 37 grados, pero este ángulo está mirándolo al 3. Entonces, este de aquí está mirándole al 3 es 37, que es el mismo que está acá. Tiene que tener la misma posición. Entonces sería 250 coseno de 37. Y esto sería 250 seno de 37. ¿Está? Ya llamo las componentes. Ahora lo que vamos a hacer es, si lo revisamos la teoría, ¿no? Vamos acá. Vamos siguiendo el procedimiento. Ya te dije, primero hay que hallar las componentes. Entonces hay que hallar estas componentes. Esto que ves en símbolos es lo que nosotros hemos hecho. Hallar las componentes de cada uno de los vectores. Después hay que sumarlas. Hay que sumarlas todas, ¿no? Pero para seguir un orden lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer un cuadro.
Vamos a poner un cuadro para hallar las componentes. Y aquí vamos a poner tenemos 1, 2, 3. Entonces vamos a poner lo siguiente, mira. En este caso los vectores. Los vectores. Los vectores. Aquí va a haber las componentes en X, ¿no? Las componentes de Y. ¿Cuántos vectores hay? Hay 3, ¿no? Si yo le nombro cada uno, le pongo, por ejemplo, F1, este vector F1, a este le pongo F2 y a este le pongo F3. Entonces mis vectores serían F1, F2, F3. Hay 3 vectores. Cada vector, como te digo, se puede dividir en componentes. Uno en X y uno en Y. El primer vector F1 solamente está en la dirección de X, que vale 300. Entonces, esto de acá sería 300. Como ves, está en el mismo eje, ¿no? Estás viendo acá que es 300. Componente en Y no tiene. No tiene. Ahora, el vector 2 sí tiene una componente en X, que sería 400 coseno de 30, positivo, porque está en este lado, y en Y, 400 seno de 30. El vector F3, ¿no? Tiene en X negativo. ¿Por qué negativo? Porque está al lado izquierdo. Aquí también los signos son importantes. Menos 250 coseno de 37. Y en Y, si es positivo porque está hacia arriba, 250 seno de 37. Muy bien. Ahora vamos a ir a la suma. De todas estas tres, de estos 3 vectores, me va a salir la resultante, ¿no? El vector resultante. Que va a tener una componente en X, que va a ser la suma de todas las 3, y una componente en Y. Entonces, si nosotros sumamos, utilizando una calculadora, lógicamente, vamos a sumar 300 más 400 coseno de 30 menos 250 coseno de 37 igual, como puedes observar ahí, va a quedar acá 446.75. 446.75. Estoy trabajando con 2 decimales. ¿Está?
Ahora nos vamos a la otra, a la suma de las otras tres. 0 más 400 seno de 30 más 250 seno de 37. Cierro. 350.45. 350.45. Entonces, ya encontré las componentes de la resultante, ¿ya? Entonces, ahora si yo quiero expresarlo en forma vectorial, la resultante, ¿no? Forma cartesiana vectorial, en forma cartesiana, vectorial, mi resultante sería 446.75 y tengo que ponerle el i que me indica que está en el x más 350.45 j y me indica que está en el y. Ahora, esa sería la representación de la resultante en forma vectorial. O sea, es un vector. Este es un vector, ¿no? Muy bien. Ahora, en forma gráfica. Vamos a representar en forma gráfica. Forma gráfica, trazamos nuestros ejes coordenados. Vamos a trazar los ejes coordenados. Y vamos a ubicar esas componentes, ¿no? Esas componentes son dos. Una en X, ¿no? 446, vamos a dar esta escala. Y otra componente vertical, lo puedes poner en este lado o también en este lado del eje, ¿no? Yo lo voy a poner aquí para que tenga un poco más de sentido. Ahora sí coloca sus valores. Entonces acá sería componente en X, que es 446.75. Componente en Y, 350.45. ¿Está? Y la resultante es este vector que une ambos. Esa es la resultante. Esa es la resultante. ¿Está? Esa es la resultante, que lo ves acá en forma vectorial cartesiana. Pero a mí no me piden eso. A mí me están pidiendo la magnitud, o sea, cuánto mide. Entonces simplemente aplicó el teorema de Pitágoras. Entonces dices tú, la magnitud, porque este es un triángulo, es como si tuvieras un triángulo, este lado fuera la hipotenusa, la magnitud es la hipotenusa, en otras palabras. Como ya tiene dos catetos, entonces tú puedes decir la resultante, cuando quieres hallar la resultante no se le pone flechita. Algunos le ponen, esta es una anotación, que puedes tú revisar otro libro y quizás lo encuentras así. Entre dos barritas, también es lo mismo. Ya. Entonces la resultante es la raíz cuadrada de cada uno de los valores al cuadrado. 446.75 al cuadrado
más 350.45 al cuadrado. Si resolvemos esto, vamos a obtener una magnitud raíz cuadrada de 446 elevado al cuadrado. Vamos a ver, vamos a poner los decimales. 446.75 elevado al cuadrado más 350.45 elevado al cuadrado. Entonces, vamos a obtener, aquí vemos que es 565.80. Entonces, la resultante sería 565.80. La unidad le ponemos, como está en Newton, la fuerza en Newton. A eso se le llama magnitud, ¿no? Magnitud. 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 Eso es lo que te está pidiendo el problema. Y también te pide la dirección, ¿no? La dirección es el ángulo. Este ángulo que se forma, le puedes llamar alfa, teta, ¿no? A partir de este eje X positivo, hasta que choca la resultante. ¿Cómo hallas la dirección? ¿No? Para hallar la dirección, simplemente hallas la tangente de ese ángulo. Primero la tangente. Tangente de alfa. Tangente de alfa sería cateto opuesto, 350.45 entre 446.75. Entonces, alfa va a ser igual tangente a la menos 1, ¿no? Lo que quieres es tú el ángulo de esa división. 350.45 entre 446.75. Entonces, vamos a la calculadora y colocamos esa expresión. ¿Sí? Tangente a la menos 1. La división de 350.45 entre 446.75 va a quedar 38.11 grados. Entonces la dirección 38.11 grados. Esa es la dirección. Entonces, ese es el procedimiento que se debe seguir para, en este caso, hallar la magnitud y la dirección de diferentes vectores, ¿no? Diferentes vectores. Eso es lo que esta pequeña información nos trata de decir. Claro que aquí está expresado de otra manera, ¿no? Un poco más engorroso se puede decir, ¿no? Pues ya te expliqué procedimiento más ordenado para que tú lo puedas aplicar. Acá vemos lo que hemos aplicado, la resultante y la tangente, ya utilizando valores numéricos, ¿no? Bueno, eso sería la sesión de clase 2 de esta semana 2.